Saludos a cada uno y cada uno de los participantes de este congreso. En esta oportunidad represento a un equipo de 4 mujeres, siendo yo Consuelo Martínez Astorga, quien dará a conocer la investigación desde la voz de mujeres chilenas en el espectro autista hacia orientaciones alternativas a los criterios diagnósticos del DSM-5. En cuanto al planteamiento del problema, comenzamos comentando que los estudios sobre las propias experiencias de las personas en el espectro autista o condición del espectro autista es todavía muy limitada y se reconoce que la mayoría de las experiencias de las personas sobre su diagnóstico no está considerada necesariamente en publicaciones de primer orden, sino que circulan principalmente por redes sociales y de manera individual. Las investigaciones sobre esta condición asociadas a evaluación diagnóstica se han basado principalmente en discursos como DSM-5 y CIE-11, que establecen un diagnóstico categorial unilateral que no considera la experiencia del colectivo y la expresión dinámica de la condición, dificultando específicamente en las mujeres la identificación oportuna y certera del diagnóstico. Así entonces, tanto profesionales como investigadores históricamente han experimentado la dificultad para identificar y diagnosticar mujeres, sobre todo sin deterioro cognitivo, y particularmente las mujeres en la etapa adulta. De ahí entonces que surge la necesidad de adentrarnos en la posibilidad de reunir a este colectivo que precisa además desde su propia experiencia y sexo y género fortalecer no solo su identidad, sino que también contribuir con orientaciones diagnósticas alternativas al saber experto. De ahí entonces, como propone el modelo de las prácticas narrativas, siendo esta la epistemología que sostuvo nuestra investigación, las personas son consideradas coautores, porque son expertas en su propia historia, ya que las personas no son un sujeto que solo se limita a entregar información, sino que pueden, tanto profesionales e investigadores, trabajar en conjunto tejiendo formas útiles y adaptativas de sus vidas. Así se reconoce entonces la necesidad de recoger las experiencias de mujeres ya diagnosticadas desde su saber local y desde la dimensión de experiencias diagnósticas, por lo que la propuesta investigativa se direcciona a aportar orientaciones y contribuir al fortalecimiento de los saberes disciplinares y experienciales desde un encuentro mutuo entre personas y profesionales. Entonces, el marco teórico y la discusión temática se sostuvo principalmente en comenzar desde la concepción de neurodiversidad funcional y neurodivergencias, comprender también los criterios diagnósticos de DSM-5, comprender, por supuesto, la condición del espectro autista, ahora las particularidades de las mujeres para llevar a entender el concepto de saber local, el concepto de coautor y el saber protagónico para llegar a la noción de experiencia diagnóstica, de modo que nos sostuvimos desde el modelo de las prácticas narrativas, un paradigma sistémico y una perspectiva postestructuralista que nos invitó a investigar desde la ética de la colaboración y el empoderamiento en salud, siendo las propias personas conocedoras de sí mismas, conocedoras de su propia historia, para lograr este proceso en conjunto. De ahí entonces que la pregunta de investigación y los objetivos se presentan de la siguiente manera. Nuestra pregunta es: ¿cuáles son las experiencias diagnósticas de mujeres chilenas que forman parte del colectivo del espectro autista respecto de su condición, con las que pueden contribuir a los criterios diagnósticos del DSM-5? Así entonces, el objetivo general es reconocer las experiencias diagnósticas de mujeres chilenas en el espectro autista que participan de distintas agrupaciones o colectivos sociales a nivel nacional, lo que va a llevarnos entonces a 4 objetivos específicos que se abordaron a lo largo de la investigación. De este modo, la metodología de la investigación se logra desde un enfoque cualitativo, con un alcance exploratorio descriptivo, desde un diseño fenomenológico, siendo las participantes voluntarias, pero también contactadas a través de nuestros gatekeepers, que fueron aquellas personas de distintos colectivos con las que nos comunicamos para invitar a las mujeres a participar. Y de esa manera hicimos un nexo o un puente para que nuestras participantes estuviesen presentes en los grupos focales, entendiendo que si queríamos mirar la investigación desde la idea del colectivo, desde la idea de agrupación, era importante que pudiésemos desarrollarlo desde un grupo focal.
al mismo tiempo para llevarlo a un análisis fenomenológico interpretativo que nos permitiese mirar estas experiencias con los recuerdos éticos correspondientes, especialmente el consentimiento informado y cartas formales y correos formales. Así entonces, los resultados de esta investigación nos muestran algo muy interesante respecto de la categoría central diagnóstico, una de las tantas categorías que surgieron en esta investigación. La categoría diagnóstico nos lleva a 4 subcategorías y la primera es conciencia de dificultades comunicativas, que nos dice que al recibir el diagnóstico también se reconoce por las mujeres este esfuerzo consciente de regular estas características comunicativas. Así, por ejemplo, estas mujeres nos dicen, una de las participantes, que ha notado muchos estos aspectos de interacción comunicativa y social desde que se le dio el diagnóstico, porque antes no era consciente. Asimismo, la categoría aceptación y sensación de bienestar, que está asociada a vida de identidad, se hace relevante, pues esta produce alivio, permite conocerse y además, nos dicen ellas, cerrar un ciclo de autoflagelación de toda una vida. Al mismo tiempo, la posibilidad de perdonarse, y se agradece el proceso diagnóstico no solo por recibir el diagnóstico, sino que también se configura como una oportunidad de revisión de sus propias vidas y de ir aprendiendo a conocerse más. Así también, desde esta categoría central, surgen 2 categorías que de algún modo están asociadas desde los resultados que nos muestran los grupos focales. DSM-5 ligado todavía al autismo masculino, desde estereotipo masculinizado del autismo que lleva el estigma social, pero además también está asociado a la falta de información por parte de los profesionales sobre el espectro autista en mujeres, nuevamente asociado al estigma social y asociado a estos estereotipos masculinizados. De ahí entonces se percibe la necesidad de diagnosticar a temprana edad, de modo que se reduzca la vulnerabilidad de las mujeres. Así entonces nuestras mujeres, una de nuestras participantes nos dice, teniendo un diagnóstico temprano, las mujeres y niñas pueden recibir un apoyo temprano, pero también hay que considerar que todavía estamos dentro de una cultura patriarcal. Entonces, las conclusiones nos llevan a considerar que las mujeres, por sus particularidades, suelen recibir un diagnóstico tardío, errado o carecen de diagnóstico todavía, generando repercusiones, desgaste y mayor riesgo de discriminación. El diagnóstico es un camino largo y difícil que finalmente trae autoconocimiento, comprensión de sí misma y permite bienestar, empoderamiento, satisfacción y complementar la identidad. Las mujeres autistas relatan impedimentos y dificultades por parte de los profesionales ante el diagnóstico debido a que estos criterios de DSM-5 no siempre coinciden con la propia experiencia y la manifestación de la condición en mujeres. Así entonces, ellas nos dicen desde su voz, desde sus experiencias diagnósticas, nos señalan la necesidad de criterios diagnósticos diferenciadores para mujeres, un diagnóstico temprano, formación en autismo en mujeres, visibilización del diagnóstico en autismo en mujeres para derribar estos estigmas. Y además, el autismo también como una necesidad de cambio social. De ahí entonces, ante la evaluación diagnóstica, se podrían concluir algunas orientaciones diagnósticas alternativas a tener en cuenta en mujeres que surgen desde ellas mismas, como por ejemplo, una historia de vida y clínica detallada, especialmente de las primeras fases del desarrollo. Tener en cuenta la sintomatología que suele ser dinámica y muy solapada por otros diagnósticos coocurrentes, además de revisar los tipos de conductas aprendidas, identificarlas y lograr diferenciarlas. Considerar en la evaluación diagnóstica la complementariedad exhaustiva de aportes de ellas mismas, pero de ellas mismas, tanto de sus familias, amigos, profesores u otros. Y así también considerar aspectos relativos al sexo-género, teniendo en cuenta que las mujeres presentan por distintos factores, habilidades relacionales, mecanismos de afrontamiento y mejores mecanismos comunicativos. Con esto entonces cerramos nuestra presentación presentando algunas de las referencias con las que estuvimos trabajando, con las que sostuvimos nuestra investigación y agradecemos mucho la posibilidad de haber participado y estar con ustedes en este congreso. Muchas gracias.